Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por apuntaros a la jornada de la gestión alternativa para podas. Luego tenemos una presentación un poco con las diferentes opciones que hemos estado viendo dentro del proyecto, pero vamos a empezar un poco dando una perspectiva de la legislación y de qué se trata el proyecto, un poco explicaros, y trata un poco de buscar soluciones dentro de la bioeconomía, ¿no? Para diferentes residuos o subproductos. En esta jornada de agricultura, pero tenemos otras jornadas de ganadería o forestales, ¿no? Nosotros somos de Cooperativas Agroalimentarias de España, que es la organización que representa el cooperativismo. Aquí, en total, representamos a más de 3.000 empresas cooperativas que básicamente abarcan todo tipo de productos y producciones que podéis imaginar. Bueno, y lo que nos trae hoy aquí, pues lo que decía un poco Pablo, un poco poner el contexto de por qué de alternativas en la gestión de restos de poda. Porque, a ver, la bioeconomía, igual el nombre no lo relacionamos todos, pero llevamos trabajando en bioeconomía toda la vida. Las cooperativas utilizan la bioeconomía para buscar formas alternativas para gestionar los residuos, los subproductos. Ejemplo de ello, pues tenemos las orujeras que gestionan el alperujo y las destilerías que gestionan los restos de las bodegas. O sea que la bioeconomía, el nombre puede ser nuevo, pero realmente llevamos trabajando mucho tiempo en ello. Y nosotros desde Cooperativas Agroalimentarias de España llevamos muchos años participando en diferentes proyectos que lo que buscamos es conocer nuevas alternativas, nuevas maneras de gestionar. De una manera directa, pues un poco aunar ese conocimiento que se genera en Europa y sobre todo pues conectar con estos proyectos la investigación con los productores primarios, que al final esta perspectiva de realidad es la que es fundamental. Y es por eso que ahora mismo estamos trabajando en este proyecto, que es una red temática de bioeconomía, que lo que estamos buscando es qué necesidades tiene la agricultura, la ganadería y el sector forestal y qué soluciones podemos encontrar a esas necesidades. Es por eso que primero hemos identificado las necesidades en cuanto a la gestión de subproductos y de residuos, para luego buscar qué soluciones podemos encontrar ahora mismo que sean viables y que existan, para luego garantizar el acceso abierto para todas las personas de este tipo de conocimiento, para crear una plataforma donde pueda acceder cualquier persona a este tipo de conocimiento. ¿Qué tipo de necesidades hemos identificado en el sector? Pues, por ejemplo, la gestión del alperujo se posiciona como una de las necesidades ahora mismo más importantes, la gestión del purín, la gestión de los restos de poda de viñedo, que es de lo que vamos a hablar hoy, y el estiércol. Pero todo esto lo tenemos que poner en el contexto de que luego Juan va a explicar, que es la Estrategia Europea de Bioeconomía, donde lo que está buscando es vamos a utilizar unas alternativas a la gestión de poda que no sea la quema. ¿Qué alternativas hay ahora más usadas? Pues el triturado y la incorporación, el triturado y utilizarlo como una cubierta inerte. Pero bueno, aparte de esos usos más tradicionales, tenemos otros nuevos usos, pues como puede ser tableros a partir de restos de poda, obtención de bioplásticos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Formas alternativas para gestionar los restos de poda. Le paso la palabra ahora a mi compañero Juan para que hable un poco de la Estrategia Europea de Bioeconomía. Vale, muchas gracias, Mari Carmen. Juan Sagarna, de Cooperativas Agroalimentarias de España, y efectivamente formando parte de ese colectivo de 3.000 empresas cooperativas, de las cuales creo que como 500 o 600 son bodegas cooperativas, ¿vale? Es decir, que tenemos a centenares de bodegas de cooperativas y a cientos de miles de viticultores asociados en nuestro entorno. Pero bueno, lógicamente las cooperativas les ayudan a comercializar sus productos, colectivamente el vino, en el formato que sea necesario. Les ayuda también en muchas ocasiones a los inputs que necesita, fertilizantes, energía, fitosanitarios. Y sí, cuando los residuos se convierten en un problema o en una oportunidad para extraer valor añadido, pues ahí también las cooperativas en esos sectores que ha contado Mari Carmen, el sector de las almazaras, del aceite de oliva, y el sector de las bodegas, del viñedo, efectivamente tiene una larga historia en la bioeconomía. Pero bueno, las oportunidades de mercado cambian, las necesidades
y los reglamentos y la normativa evolucionan y pueden aparecer pues, nuevas circunstancias que nos obliguen a cambiar la forma en la que estábamos operando, ¿vale? La bioeconomía es todo aquello que se puede producir con materias primas de origen biológico. La primera gran parte, y seguramente la más potente, es la alimentación, el sector forestal y, digamos, los sectores tradicionales que todos conocemos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde hace mucho tiempo se intenta también pues, generar valor a través de residuos, subproductos, y la verdad es que hasta ahora, y esto sí que es una opinión personal, pero creo que está bastante sustentada, con bastantes dificultades y casi podríamos decir hasta de fracaso, ¿vale? O sea, todo lo que es hacer que sean viables, pues, por ejemplo, cadenas de valor a partir de las recogidas de residuos de podas o convertir la extracción de compuestos bioactivos de la uva o de las hojas de las vides o de tantas otras cosas. Tenemos buenas experiencias, hay empresas que han sobrevivido con eso, pero digamos que no han sido capaces hasta ahora suficientemente de generar un valor añadido suficiente que nos permita quitarnos de ese problema que a veces tenemos con los residuos, en este caso los residuos de poda. Y por eso, pues como la legislación nos lo permite, pues legítimamente, pues el sector en muchas ocasiones pues entiende que lo mejor, más práctico, más operativo y bajo las autorizaciones pertinentes, pues es destruir los restos de poda in situ mediante una pena, ¿no? Pero como las circunstancias cambian, pues veamos un poco cuáles son los siguientes pasos que se quieren dar en Europa en relación con la bioeconomía y qué efecto pueden tener aguas abajo en el sector, o qué oportunidades, y a nosotros nos interesan especialmente las oportunidades para las cooperativas subviticultoras. Bueno, la presidencia danesa de la Unión Europea, no tenéis por qué saberlo, que no ha sido hasta diciembre del año pasado. Dinamarca es un país que se está haciendo de oro, tiene muchísimas empresas que están triunfando en el ámbito de la bioeconomía, y bueno, pues han sido ellos los que han liderado esta estrategia europea de bioeconomía. ¿En qué contexto? Pues en un contexto de que Europa necesita, y también el sector agroalimentario, generar innovación, tecnología y darle más valor añadido a los negocios. Eso está claro y ahí podemos compartirlo todo. Por otro lado también, pues es compartido por todo el mundo que hay un problema relacionado con las altas temperaturas principalmente y otras circunstancias y episodios climáticos como consecuencia de la emergencia climática, y creo que eso ya es un consenso pleno. Nosotros hicimos una encuesta hace 5 meses a técnicos de las cooperativas por toda España y el 90% de ellos están viendo ya los problemas en la gestión de los cultivos, en sus estados fenológicos, en los adelantos de floraciones, de cosechas y demás, y además les preocupa bastante. Ese es un problema que está vinculado a al excesivo uso de materiales fósiles, y oye, una vía es utilizar la bioeconomía para transformar las materias primas fósiles en materias primas biobasadas, ¿vale? Que sean renovables o al menos biobasadas y biodestruibles, ¿vale? Pues oye, pues también encaja. Y por último, Europa tiene un problema que ahora mismo se ha hecho muchísimo más acuciante, que es que somos un continente pequeñico y que estamos lejos de todos los recursos, ¿vale? De hecho, en la agricultura, como podéis... Vale, pero pensaba que solamente podéis ir para adelante. Pues cosas que ya sabéis, pues por ejemplo, somos líderes en la producción de porcino, pero dependemos un 85% de la importación de piensos de fuera de nuestro país y de Europa. Los fertilizantes que utilizamos, 50 o un 60%, dependiendo de si hablamos de los nutrientes distintos, pues también son de fuera. Es decir, Europa ha dicho, la circularidad no es que sea bonita y no es que sea medioambientalmente interesante, ni es que o reaprovechamos todas las materias primas que tenemos disponibles, o Europa tiene un problema de competitividad importante en la agricultura y en todos los sectores.
Entonces, por eso han empezado a mezclar de una forma, creo, razonable, y que además es algo que para nosotros es muy propio, pues, relacionar la bioeconomía con la circularidad, ¿vale? Entonces, en la Estrategia Europea de Bioeconomía, pues hay cosas que os van a sonar bien o mal, pero no creo que discutáis, que es, oye, pues ¿cuáles son los 4 pilares de la estrategia? Impulsar la innovación y facilitar su llegada al mercado. Creación de mercados libres para materiales y tecnologías de base biológica. Garantizar el suministro sostenible de biomasa para las cadenas de valor. Reforzar el liderazgo global de Europa en bioeconomía. Bueno, cosas que se han dicho muchas veces. De hecho, no es la primera estrategia de bioeconomía. Nosotros llevamos unos 15 años que estamos en proyectos intentando promover la bioeconomía y la participación de las cooperativas en las mismas, con proyectos que seguramente muchos habéis oído hablar, incluso habéis estado de alguna manera implicados. Proyecto Viñes per calor, recogida de podas o de arranques para biomasa aquí en España, llevándolos a Inglaterra. Hacer PL, de todo. Podemos decir que nada ha triunfado de la manera que queríamos ver, ¿no? Por eso la estrategia, y esto creemos que es un buen punto, dice, oye, vamos a concentrarnos en los sectores en los que realmente no se ha dicho hasta ahora nada, o sea, o hay una legislación débil o hay un sector económico poco potente. Y por lo tanto, deja de lado la bioenergía, deja de lado el sector, por supuesto, alimentación y forestal tradicional, y deja todo el tema de los componentes bioactivos, que son tan interesantes en el sector vitivinícola, ¿vale? Todo lo que son antioxidantes, resveratrol y toda la panoplia de compuestos bioactivos que son muy interesantes para el sector farmacéutico, alimentos funcionales y demás. Eso, por supuesto, sigue estando, es una prioridad europea, pero se queda fuera de esta estrategia. Ya tiene sus otros mecanismos y mercados en los que, con el alcance que han podido, pues se han desarrollado, ¿vale? Y se concentra en los productos como los bioplásticos y los polímeros biobasados, los biotextiles, pues son sectores que tampoco se impactan mucho, pero biotextiles sí que es una buena noticia para otros sectores agrarios como el algodón, linos, lanas, es decir, para el sector agrario está bien. Químicos y fertilizantes de origen biológico, especialmente interesantes en todo el tema de la apuesta por los fertilizantes de origen biológico, porque es una de las partes en las que Europa es más dependiente del nitrógeno que se produce con energía de fuera de Europa, el fósforo y la potasa también de minas, en su grandísima mayoría fuera de la Unión Europea. Entonces lo que dicen es, oye, pues al menos los biofertilizantes de base con materias primas ganaderas rescatemos, que no se nos escape ni una unidad de nitrógeno, fósforo y fertilizante que pertenezca a esos residuos. Y por último también quieren hacer mucho hincapié en los materiales de construcción biológicos. Utilizar, ya veremos algunos ejemplos después, pues los residuos para construir o para utilizarlos para que queden permanentemente, pues porque de esa manera el carbono quedará secuestrado durante décadas y reduciremos el CO2 en la atmósfera. Y por otro lado, hacen mención a 2 tecnologías. La biorefinería, que se trata de, no es simplemente una fábrica de bioproductos, para que sea biorefinería tiene que ser una fábrica de multiproductos, y ahí podría encajar, para que veáis algo que puede ser parecido, pues una destilería, porque realmente en una destilería obtenemos distintos productos, ¿verdad? Por un lado procesamos los residuos de la industria vitivinícola, pero obtenemos alcoholes, pero también obtenemos granilla de uva, obtenemos compuestos bioactivos y demás, ¿vale? Pues eso sería una biorefinería. Todos esos conceptos se van a intentar reforzar. Y por otro lado, el tema de las fermentaciones avanzadas, ¿vale? Que creo que es algo, como sois un sector en el que sois los máximos expertos en fermentaciones, o al menos uno de los principales. Bueno, pues se va a poner mucho esfuerzo en evolucionar esas fermentaciones con microorganismos avanzados. También hay unas líneas que hablan de microorganismos mejorados genéticamente, en fin. Entonces, eso es algo que os puede interpelar a vosotros.
Y bueno, pues deciros que como cualquier estrategia europea, pues ya sabéis lo que es. ¿Vale? Seguramente algunos si sois agricultores pues habréis manifestado contra algunas de las estrategias europeas o contra algo. Bueno, pues tienen sus cosas buenas, que a veces hay recursos y para el sector asociados y hay muchas otras veces que están construidas en despachos en Bruselas o en Madrid por gente con muy buena intención, pero con poca idea, ¿vale? O sea que, como todo, tiene lo bueno y lo malo de toda la reglamentación y de las estrategias europeas. Pero lo que es interesante es que creemos que puede movilizar esa parte de la gestión de residuos en la que aquí, y este mensaje es el último que os quería trasladar, el sector vitivinícola, creo que ahora mismo tiene que plantearse que uno de los escenarios políticos reglamentarios futuros, y nosotros como organización representativa del sector estamos obligados a considerarlo, que por ejemplo se endurezca el tema de la gestión de podas. Entonces, si eso pasa, ¿cómo lo hacemos? Y sobre todo, ¿qué papel tienen que tomar las cooperativas para ayudar al agricultor en ese escenario? En el que, oye, pues las podas las quemas de las podas sean más restrictivas, se permitan no en todas las partes, haya que picar, haya que incorporar, haya que extraerlo fuera, haya que en cualquiera de esos escenarios consideramos que la responsabilidad de las cooperativas, de la bodegas cooperativas, es darle solución a ese nuevo problema que se le puede venir a los agricultores. Entonces, bueno, pues estamos en esa fase de que todavía no es una realidad, esperemos que si viene, pues que venga lentamente, pero sí que explorando vías en esa situación, cómo podemos hacer para que los viticultores pues la afronten de la mejor manera posible y ojalá, y vamos a plantearos algunas opciones que incluso puedan llegar a ser rentables si las cosas salen como pueden salir, ¿no? No está garantizado, pero es una de las opciones. Pues a través de los biomateriales, de biocarbón, biochar y demás opciones que vamos a tratar. Y creo que con esto pues lo puedo dejar aquí, seguramente me voy a pasar tiempo. Sí. Yo soy Pablo Rodero, soy técnico de proyectos aquí en Novelio. Somos la Asociación Española que nuestro objetivo principal es promover el uso de la bioenergía. Hay empresas de todo tipo, ¿no? de la cadena de valor. Tenemos agricultores, tenemos forestales, tenemos peletizadoras, tenemos un poco de todo, ¿no? Hasta incluso los usuarios finales, las plantas energéticas que hacen electricidad, calor. Aquí las que, por ejemplo, de la feria va con biomasa. Pues bueno, tenemos unos 170 socios de todas estas partes de la cadena. Hacemos también una feria, es con biomasa, que se suele por aquí os sonará, ahora es cada 2 años. Y luego el Salón del Gas Renovable, ¿no? Sobre todo está enfocado a biometano. Que ese salón sí que es cada año, y es en septiembre ahora, a finales de 27, 28. Siempre estamos enfocados en que crezca el uso de la bioenergía, pero dentro de un marco de sostenibilidad y de calidad, ¿no? Por eso también llevamos certificaciones de sostenibilidad como el SURE o el Plus o biomasa que son de calidad, ¿no? De biomasa. Y bueno, pertenecemos a varias entidades europeas y mundiales de bioenergía y recientemente pues somos socios de BIPS, que luego viene el presidente a hacer una presentación. Es la Asociación de Biochar Española y bueno, del biogás y biometano, porque como les decía, el uso de biometano se está implementando y hay muchos proyectos, ¿no? De biometano. Bueno, la gestión biocircular, lo primero que he intentado hacer es un esquema parecido al que ha hecho María de Carmen, un poco explicar, poniéndose en contexto en cómo hemos llegado aquí con las escuela, ¿no? El proyecto de la reducción era buscar soluciones a diversos residuos, ¿no? de sectores agrarios, agricultura, forestal y ganadero. Y bueno, pues dentro de la agrícola hemos seleccionado en la poda de viñedo y en la ganadero, ¿no? Y dentro de las podas de viñedo, pues hemos intentado buscar algunas soluciones que nosotros llamamos practisantes, bueno, son como distintas soluciones dentro de la bioeconomía, un poco alternativas a las que estáis utilizando hasta ahora, aunque algunos sabéis que tenemos
algún proyecto, ¿no? Y luego de esta solución hemos creado un vídeo, un podcast que por los enlaces. Por el viñedo eso lo sabéis mucho mejor, hay más o menos unas 900.000 hectáreas en España. De ahí un poco, la primera vez que estuvimos en contacto en Abebión con estudios de viñedo, estimamos por 1 millón más o menos de hectáreas, o sea que iba bajando un poquito. En 2011 ya publicamos un estudio del uso de podas de viñedo para el uso de la bioenergía, en 2011. Bueno, ya sabéis mejor que yo donde más o menos las zonas donde se crece están haciendo los viñedos. Más o menos el rendimiento que tiene lo que se saca por hectárea de podas, pues difiere un poco con los diversos autores, pero está más o menos, se está sacando 1 tonelada por hectárea. Entre algunas depende si está un poco en pendiente o está más planito, también depende del tipo de cultivo que sea, ¿no? Si está enrocado, está difiere un poquito, pero este es uno de los principales problemas, ¿no? Cuando intentamos mecanizar pues más bien la recogida de las zonas, ¿no? Porque la densidad es muy baja, ¿no? Si para que tengáis una referencia, antes ponía que los arranques solamente de viñedo pues son 10 o 20 veces más de toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, el primer problema que hay con la escala de viñedo es que la densidad es muy poquita, ¿no? Y luego además, claro, vosotros vais a coger la uva y lo normal es que se quede en las podas en el suelo, ¿no? Que cuando se recoja, claro, parte del suelo va con la parte del suelo, un poco de arenilla, no el suelo entero, pero sí que llevan muchos impropios cuando se intenta utilizar, porque se analiza esa biomasa, esa poda de viñedo, pues llegamos a una contenidos en ceniza del 10%, 8% más o menos. Entonces eso, pues con aparte del contenido en humedad que tenga, pues que bueno, naturalmente pues un 30 o 40% más o menos que se suelta, y luego va bajando, ¿no? Se sigue sacando. Pero claro, eso hace que bueno, energéticamente no es muy deseable esta biomasa, ¿no? Pero por la calidad, la humedad, la densidad, ¿no? Bueno, ya ha habido aquí collares en Segovia, pero lo hacía Somacil, ¿no? La recogida, y bueno, pues en principio hizo varias campañas, no sé exactamente si 2 o 3, pero bueno, ya ha parado, porque bueno, a mí lo que me contaban es que los impropios que tenía, ¿no? La ceniza, la arena que llevaba, pues era un poco complicado, ¿no? Luego tenemos alguna otra experiencia en el proyecto que ha mencionado Juan, de Vines for Heat, ¿no? O Vines for Calor, algo así. Y bueno, pues ese proyecto tiene como 10 años más o menos y lo hemos manoseado mucho, lo hemos estado en proyectos ya, ha pasado por el proyecto Vines for Heat, luego en un agrobiocito también tenemos un vídeo y una ficha, o sea, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Funciona, bueno, es un caso pequeñito, y bueno, la logística más o menos la tienen conseguida, y bueno, han hecho, es un uso local, con la caldera me parece que son de 500 kilovatios, ya no sé qué es, 300 por ahí, pero es una, bueno, pues funciona, es un uso un poco local y funciona, ¿no? También actualmente sí que en Castilla-La Mancha, o más un poco en el norte de Andalucía, en algunas plantas, pero yo creo que más está enfocado a los arranques, porque hay más cantidad de biomasa. Bueno, esta es una de las máquinas, esta es la que se usa en Villafranca de Penedès, por ejemplo, y como eso lo que decía es que bueno, van dejando en los carriles, donde van dejando las podas así, y luego va recogiendo, y bueno, a partir de se ve cómo va pasando la máquina, la va chipeando y la va reconectando sobre todo, ¿no? Luego, ha habido más experiencias o intentando mecanizar esa recogida de podas. Hay una empresa que se dedica a esto, que es CSFAT, que es una prepodadora, pero siempre es para las podas que están enrolladas, ¿no? Pero bueno, para ese tipo de podas, pues se hizo una máquina especial, pero ahora actualmente pues ya no ni la comercializan, ¿no? No le toma mucho uso lo que se hace.
Luego, el segundo problema que os comentaba es los entropios, ¿no? La cantidad de arenilla que tienen. Entonces hay varios métodos o varios intentos que se han utilizado para limpiarlo, ¿no? Había otra empresa, no sé si os suena, pero estuvimos por más poniendo un par de años con una máquina que lo lavaba. O sea, la masa, la poda triturada, la pasaba un poco por agua, básicamente, ¿no? Y la lavaba. Claro, eso, cuando tú metes agua en el combustible, pues al final no sé cómo bueno, es el resultado final. Y sobre todo, bueno, pues que al final no ha tenido mucha demanda esta máquina y está un poco, pues, como descatalogada, ¿no? No hay otros métodos potenciales, pero que no hay una experiencia real, ¿no? Hay solo experiencias o ideas, ¿no? Que si tú lo pasas por el túnel, ¿no? Con aire y tal, pues claro, pues parte de la arena se puede ir limpiando, se puede ir llevando un poco, ¿no? Pero bueno, esos son un poco los problemas que nos encontramos con la poda, ¿no? Y bueno, hay otras experiencias que aquí estuvo Pablo de Petrolejas y la Carbonera en un proyecto Mainboard, pues para hacer papel, ¿no? Y creo que hacen las etiquetas con ese papel y bueno, pues ahí les dieron un premio el año pasado y bueno, hay una experiencia en un proyecto, no sé cómo será el futuro, si no sé, ya lo he encontrado más información. Y luego está la opción, la alternativa que hemos elegido para este proyecto, que es el biochar, ¿no? Y ahora a continuación vamos a hacer una presentación del presidente del BIF que os va a explicar más en detalle qué es el biochar, cómo se tiene y por qué. Pero básicamente os adelanto, bueno, que nosotros dentro de la BBO lo hemos elegido con la ayuda de cooperativas. ¿Por qué? Porque es muy interesante para los agricultores, para los agricultores, porque la Comisión Europea lo está reconociendo como una de las tecnologías de captura de carbono, ¿no? Entonces, ese carbono se puede vender en crédito de carbono, ¿no? Pero ahora me explica Claudio mejor que yo. Y bueno, aparte luego, ese producto, el biochar, pues se puede utilizar en agricultura, que seguro que ya habéis escuchado, pero también tiene más usos, ¿no? Medicinales incluso, de filtros, y luego de construcción, ¿no? Que hemos traído a una presentación, no ha podido venir, pero hemos grabado un vídeo, tenemos una presentación de cómo se usa el biochar y por qué se usa el biochar en construcción, ¿no? Y el potencial es enorme. Imaginaos si solamente en las carreteras en asfalto se pone un poquito de biochar en los cementos, en los clinkers, o sea, en la base de los migos, pues las cantidades pueden ser enormes, ¿no? Y esto se está demandando por lo mismo, ¿no? Porque se está capturando con el biochar por siglos, se está capturando el CO2. Tenemos un poco los mismos problemas, pero bueno, sigue sobre factores, pero es la misma baja densidad la que seguimos teniendo y la contaminación. Es verdad que un poco la rentabilidad distinta por la que se puede pagar por la biomasa, pero pues está muy limitado, ¿no? Claro, con los créditos de carbono pues ya es otro tema distinto, ¿no? Bueno, y hasta aquí os dejo información. Este es un vídeo que hemos hecho hablando del biochar. No lo pongo porque ya lo tenéis en directo mejor a la persona que prepararon este vídeo, y un podcast que bueno, es como una versión extendida ya para el que se aburra mucho, 15 minutos. Y nada, muchas gracias. Aquí tenéis mi contacto. Bueno, primero más que nada es agradecer tanto a Belium como a Cooperativas en la organización y haber invitado a hablar de un tema que creo que puede resultar interesante y del cual quiero darles un poco una visión de cuáles son los parámetros y cómo estudiamos el potencial de producir biochar en un determinado lugar, que creo que es un poco el desafío que tiene hoy en día ese biochar, es analizar claramente para qué lo vamos a usar y qué problemas queremos resolver con ese biochar, y de ahí va a surgir el valor de la solución. Un producto que es interesante, digamos, se puede obtener a partir de la pirólisis de los residuos, en este caso ya sea podas o de los arranques. Es un material que tiene un buen poder calorífico y que genera un producto de biochar de buena calidad en general.
con bajo contenido de ceniza y que puede generar un biochar que puede tener varios usos. Por supuesto que vale mucho más el biochar y las soluciones que puede generar que la propia biomasa. Los usos que se están viendo hoy en día, digamos, para el caso específico de los viñedos, pasaría por un tema de generar biofertilizantes con base orgánica, que pueden ser compost, mezclado con biochar. Yo apuntaría inicialmente por ese lado. Y después también se pueden avanzar en soluciones por ahí un poco más, podríamos decir entre comillas, complejas, pero que en realidad no lo son desde el punto de vista agronómico, es algo que hacemos todo el tiempo, que es formular no solo una mezcla de compost con biochar, sino agregarle una determinada cantidad de nutrientes que pudieran estar faltando, o microorganismos. Hay bastante estudio, por ejemplo, hecho en agregados de tricodermas y otro tipo de organismos que pueden ser interesantes, y generar productos más adecuados a cada situación. La verdad es que ya hay muchas pruebas a nivel mundial de haber usado biochar en viñedos con resultados muy buenos, incluso en calidad propia de la uva, además de rendimiento en kilos, también en lo que es la calidad del agua en sí. Así que, digamos, experiencia hay, la parte técnica está conocida. Pasa, creo yo, más que nada hoy en día por resolver un poco la ecuación de equilibrio entre el costo logístico de traer la biomasa, resolver la inversión del proyecto, pero, digamos, son proyectos que tienen tasas de retorno que son interesantes a nivel financiero. El biochar es muy sencillo, se hace el proceso tecnológico es conocido, se llama pirólisis. Básicamente consiste en poner la biomasa en un ambiente sin oxígeno, en el cual se calienta y se separa en dos fracciones fundamentalmente. Una que es el biochar, que es un carbón inerte con muchísima porosidad, que es lo que le otorga las propiedades al biochar. Se habla en promedio de entre 250 y 300 metros cuadrados por gramo. Eso hace una porosidad interesante para el uso en la agricultura en el suelo, tanto a nivel de absorción de nutrientes como de posibilidad de crecimiento de microorganismos. Y después la otra fracción que genera son los gases volátiles, se conocen como syngas, y ahí hay dos caminos. Hay algunos que tecnológicamente lo que han hecho es condensarlo para producir lo que se llama vinagre de madera y también unos bioaceites. Y hay otras tecnologías que directamente queman ese gas 100% y generan calor, y ese calor se utiliza de alguna forma en algún proceso posterior. Ha habido algunos agricultores entusiastas que con algunos equipos pequeños, caseros, que incluso los diseños están disponibles por internet, pueden producir pequeñas cantidades de biochar con su propia biomasa. No producen en forma controlada una calidad de biochar, pero bueno, no deja de ser un potencial camino. Por supuesto que son equipos que operan por batch, digamos, hay que llenarlo, producir el biochar, vaciarlo. No son equipos que funcionan en continuo, no son industriales. Pero por suerte hoy en día ya hay a nivel de escala, digamos, industrial razonable, unos tamaños de equipos que si se juntan, por ejemplo, los productores de una cooperativa, digamos, y se analiza la disponibilidad que pueden tener de podas y probablemente de algunas otras, porque probablemente la cooperativa esté trabajando con otras biomasas también. En algún caso hemos visto también para usar ¿cómo se llaman? Los racimos también, que a veces les quedan en donde procesan las bodegas, queda también disponible eso que se podría usar también. Probablemente en la zona haya otras biomasas también disponibles, entonces, digamos, podrían transformar eso en biochar a partir de un cierto volumen, digamos, que tiene que estar alrededor de las 4.000 toneladas de biomasa. El modelo económico que se puede montar alrededor de esto puede ser, creo yo, por la estructura de cooperativista, sobre todo que hay a nivel de viñedos. Yo creo que la involucración a nivel cooperativo es interesante por el volumen que se puede generar de material que permita una primera explotación, digamos, de producción de biochar a una escala industrial inicial, que lo permita ser competitivo y que permita generar un producto igual todo el tiempo y que pueda ser usado después en un biofertilizante. En general hay bastante discusión también con el tema de la denominación. Algunos dicen biocarbones, otros dicen biochar. En realidad el biochar se deriva de una certificación específica que cumple unas determinadas condiciones de calidad. Entonces al biocarbón que cumple esa calidad se le dice biochar. En términos generales podemos usar el término biocarbón. Para ser usado en agricultura tiene que tener una calidad determinada que coincide obviamente con la de biochar y no cualquier biocarbón se podría usar en la agricultura producido de cualquier forma. Quemar biomasa
por combustión implica el uso de oxígeno, acá la única diferencia es que no usamos oxígeno. En una combustión lo que normalmente generas es calor y ceniza, en una combustión completa bien hecha. Si no está del todo bien hecha, por ahí sale alguna fracción de carbón, pero ese carbón que te sale de la combustión suele tener una cantidad de productos que condensaron y que precipitaron en ese mismo carbón. Cuando haces una pirólisis completa bien hecha en las condiciones ideales, vas a tener la fracción de carbono separada, con muy poco, lo ideal es que no tenga prácticamente condensado. Para que tengas una idea, si vos quemás 1 tonelada de biomasa, prácticamente todo calor, ¿sí? Y 3, 4, 5% de ceniza. Si vos haces una pirólisis, vas a obtener la mitad del calor que había en la biomasa y la otra mitad del calor se va a ir en el carbono que está en el biochar. Entonces, yo creo que a futuro, digamos, incluso para redes de calor y ese tipo de uso, me parece que tiene más camino la pirólisis, que te produce calor excedente porque es una reacción exotérmica, te produce biochar y te puede producir créditos de carbono, que la combustión. Porque la combustión genera calor que tiene un precio relativamente bajo y cenizas que hay que gestionar. Entonces el biochar resuelve eso porque las cenizas se van en el biochar y vuelven al suelo y después te queda el calor y los créditos para vender. Con lo cual a inversiones similares se genera más valor en la pirólisis que en la combustión. El biochar como tal es un producto que tiene muchísima duración, o sea, no se va a descomponer rápidamente, tiene lo que se llama mucha persistencia y por lo tanto usado de una forma tal que no implique que se vuelva a quemar, porque si lo volvemos a quemar volveríamos a emitir y ahí seríamos lo mismo que haber quemado biomasa. Seríamos neutros pero no carbono negativo. El biochar se usa de determinadas formas, como puede ser incorporarlo al suelo o incorporarlo en materiales de construcción. Es considerada una tecnología carbono negativo a nivel europeo, a nivel de todas las regulaciones y demás. Y desde el punto de vista de las tecnologías carbono negativo es de las más consistentes porque es la que podría funcionar a un precio mucho más bajo que otras. Entonces, por ejemplo, la captura directa de aire que se ve funciona si te pagan 600 euros la tonelada el crédito de carbono. El biochar, los créditos de carbono valen alrededor de 100, 120 euros la tonelada, en algunos casos más. Pero ¿qué pasa? El biochar aparte puede generar efectos benéficos adicionales en el suelo. Entonces, la verdad que es la tecnología que tiene más potencial de expansión porque a la vez que capturas puedes mejorar el suelo también. Es mucho más eficiente porque, digamos, hoy en día la salida que tiene el agricultor para los residuos es o los tritura, que tiene un costo. Si lo trituran y lo incorporan al suelo, lo hacen porque la reglamentación se los permite, supuestamente porque eso fija materia orgánica y permite aumentar la materia orgánica, cosa que desde el punto de vista agronómico, por lo menos desde mi punto de vista, no es así. Bueno, tú eres ingeniero agrónomo. O sea. Sí, tiene mucho carbono y poco nitrógeno, así que poco va a ser eso, digamos, como generación de materia orgánica en el suelo. Muy probablemente al año siguiente va a seguir estando buena parte ahí. Y la verdad que es mucho más eficiente con los residuos, no solamente probablemente con el biochar que venga de las podas o de los arranques, sino por ahí usando compost de otros circuitos de reciclaje, de biomasa, podés generar un fertilizante que es mucho más eficiente que haber triturado. Es mucho mejor tener un fertilizante formulado para la condición específica de cada suelo y de cada cultivo que no triturar biomasa y esperar a ver qué vaya a pasar. Y eso yo creo que cualquier agricultor va a coincidir conmigo. Después habrá que ver un tema de costos y de precios y de experiencias y demás de cada uno. Después del que lo quema ni hablar, o sea, varias veces se han intentado prohibir las quemas, al final de alguna forma u otra las siguen autorizando, con lo cual desde el punto de vista ambiental tampoco es lógico y si la regulación en ese sentido y el control avanzara, no se debería quemar. Yo he sido agricultor toda mi vida, digamos, y las economías de los agricultores no son siempre con grandes márgenes de maniobra, así que muchas veces ir con una propuesta de un cambio que realmente no va a generarle valor al agricultor, yo creo que es perder de antemano. O sea que me parece que en toda esa generación de valor se tiene que contemplar que una cantidad significativa vuelva a los agricultores, porque si no, no tiene sentido que lo adopten. Probablemente la propia industria que procesa la uva en algunos casos tiene también sus propios residuos, entonces si se trabaja todo en conjunto, por ahí podrías pensar en una situación en la que generás calor para venderle a un tercero, la cooperativa puede usar los créditos para su propia reducción de emisiones y puede terminar generando un producto para los propios agricultores, digamos, que tenga más valor que la biomasa. Eso técnicamente es posible, económicamente en muchos casos puede funcionar también y bueno, yo creo que el camino está ahí. Nadie mejor que el agricultor sabe los problemas que tiene en su propio campo, entonces siempre antes de empezar hay que pensar qué es lo que queremos resolver. La idea es que para que tenga sentido hay que agrandar el valor.
Entonces, la forma de agrandar el valor es utilizar el producto de la mejor forma, el biochar de la mejor forma y producir la mayor cantidad de resultados posible. Las regulaciones cada vez van más en ese sentido, tanto a nivel europeo con las regulaciones de carbon farming como a nivel español con el registro de carbono y con el fondo nuevo que se acaba de crear para la economía sustentable de carbono. Si pensamos ya en un pirolizador a nivel industrial, digamos que nos permita asegurar la calidad del producto. Eso estamos hablando de equipos que pueden valer alrededor de 1,5 millones, 1,600,000, 1,700,000 y un proyecto completo desde cero si hay que armar una nave o si hay que poner equipos de incendio y demás. En promedio podemos hablar que estamos hablando de inversiones de alrededor de 2,5 millones, 3 millones, según el caso. Las fuentes de ingreso, en general, puedes hablar de que hoy en día es el tema de los precios de los créditos de carbono es público, hay plataformas por internet que se pueden consultar. Estás hablando alrededor de 120 euros la tonelada de dióxido. Lo bueno es que ese dato en particular es algo que podemos saber antes del proyecto porque hay mercado y se conoce, entonces incluso hay precontratos, hay gente que está interesada, es un mercado demandado y eso puede representar el 40% del ingreso total del proyecto. Después, el calor, bueno, dependerá del precio del calor que se reemplaza. La ventaja es que es un calor verde que no tiene factor de emisión, con lo cual puede reemplazar perfectamente al gas natural. Y después, el biochar en sí es bastante común en términos promedio, digamos que para usos agrícolas en precios de entre 350 y 500 euros. Cuando la gente pregunta el precio de biochar, yo lo que tiendo a decirles es, mira, el biochar vale el valor de la solución que genera. Entonces, si no genera ninguna solución, no vale nada. Si lo que resuelve es un suelo muy arenoso que no tenía posibilidades de nada y que resulta que gracias a eso se puede hacer algún tipo de cultivo, y bueno, si reemplazamos un fertilizante que vale entre 500 y 600 euros y producimos biochar más barato, y bueno, ahí va a tener sentido. Yo creo que ese es el camino. El biochar va a ser un ingrediente que reemplace otros ingredientes en formulaciones de todo tipo, desde bioplásticos, gomas, construcción, cemento, biofertilizantes. Cada uso requiere su propio biochar y lo bueno es que ya hay muchas empresas interesadas en usarlo como ingrediente. En general, las tasas de retorno son interesantes. Tenés que pensar en tasas de retorno del 15% para arriba y según el caso puede ser hasta un 20-25% también. La verdad es que biomasa tenemos disponible por todos lados. Y hay que seguir trabajando en el desarrollo del uso. Por ese lado va a venir un poco la salida. Está evolucionando muy rápido, esa yo creo que es la buena noticia también. Obviamente, digamos, yo soy socio de Avebion, pueden consultarme a mí a través de ustedes. Hace un par de años atrás yo con otra gente armamos la asociación de biochar que se llama BIRS. Ahí hay varios con experiencia en producción a escala pequeña, incluso artesanal. Y algunas otras empresas o que ya están produciendo o que tienen sus propios proyectos de producción, así que cualquiera de los socios o yo mismo podemos compartir la experiencia y tratamos de orientarlos mínimamente de por qué lado buscar.
gracias a Bebión por invitarme a poder exponer de una manera muy breve una realidad que está hoy presente con un crecimiento continuo del uso del biochar, que al final es el carbón vegetal de toda la vida del carbonero, producido en un horno de pirólisis, que es una tecnología determinada, y yo voy a exponer cómo existen mercados que se están empezando a consolidar, están empezando a desarrollar su curva de aprendizaje alrededor de diferentes materiales de construcción. La idea es centrarnos en un material muy homogéneo que es la poda de viñedo. Es un material que una vez seco se comporta uniformemente. Esto es un tema muy importante para los hornos que pirolizan. Digamos que la homogeneidad del material para crear un biochar de calidad certificable es clave. Bien, entonces, el sarmiento, yo no tengo ahora datos de cuál es la proporción de carbono que puede tener, pero entiendo que puede estar entre un 50 y un 80%. Y sobre esos valores nos vamos a mover. Hemos de recordar que el carbono contenido por 3,67 es CO2 capturado. Bien, entonces aquí lo que quiero presentar es un poco un abanico de campos de la construcción que están usando hoy biochar. Está claro que es una curva de aprendizaje en el sentido que no son usos muy extendidos, pero se están generalizando y cada vez hay más demanda de ese material, sobre todo en el norte de Europa. Y los principales consumidores son países escandinavos y luego en los países, digamos, en Alemania, Austria y también en Francia. Y en España también tenemos algún productor de gran calidad. Vamos a hablar del uso del biochar en la industria del acero y en la industria del clínker de cemento, porque ahí el biochar tiene un uso asociado a su capacidad calorífica. En el acero, el biochar tiene un segundo uso asociado a un origen de carbono biomásico sin emisiones para hacer aleaciones y generar atmósferas reductoras. Y luego usos ya más comunes de construcción en el hormigón, en sistemas de drenaje y en pavimentos flexibles que son los de las mezclas bituminosas. En la industria del acero, aquí tengo unas tablas para que comparemos. Estos hornos de acero usan lignito hulla y podríamos comparar la capacidad calorífica con la del biochar y comprobamos que el biochar puede estar entre lo que es el lignito y lo que es la hulla, y luego hay una calidad superior que es la de la antracita que se utiliza en los hornos de arco eléctrico para generar atmósferas reductoras, pero hoy también se está usando el biochar de más calidad. Aquí habría que comprender el sarmiento, la poda de viña, dónde estaría. Es cierto que manejando el horno de pirólisis y, digamos, reteniendo adecuadamente el sarmiento y controlando la temperatura, puedes ir concentrando la cantidad de carbón a partir de generar volatilidad de otras sustancias. Pero las cenizas están ahí y las cenizas es la parte mineral que nunca conseguirás expulsarla. Entonces, la idea es, tenemos en rojo la capacidad calorífica del biochar y su porcentaje de carbono, y lo que comprobamos es, pues esto, que estamos entre 7 y 8, yo soy muy de mercado eléctrico, de 7 a 8 kilovatios hora, si queréis en 25-30 megajulios por kilo, y son los rangos de estos carbones de menor calidad. La antracita está un poco más arriba. La industria del cemento, del clínker, está utilizando, para que comprendamos, no es un horno tan exigente en temas de temperatura como el del acero, y está usando residuos sólidos urbanos, los llamados RSU, que son plásticos y restos de biomasa seca, que aún tienen menos capacidad calorífica que el biochar. El biochar está en ese rango de los carbones. Me he permitido poner gasoil porque hay hornos de clínker que funcionan con gasoil, y vemos un poco los órdenes de magnitud donde el biochar como elemento térmico, y lo mismo que el acero, tiene su papel. ¿Qué pasa con estos dos usos del biochar?
que estamos en dos actividades, que son las del acero y del clinker, que entran en efectos de emisiones dentro del ETS, del mercado, digamos, del Emission Trade System, que tiene unos precios regulados, que los regula la Unión Europea, aunque flotan. Y entonces son precios muy inferiores, sensiblemente inferiores, del orden de la mitad, al mercado voluntario de carbono, donde el biochar podría generar más beneficios para el agricultor. Por eso, la capacidad térmica del biochar puede ser si usas pues, el sarmiento torrefactado y no te preocupas demasiado en su certificación. Una vez tenemos el clinker, al clinker se le añade yeso, se le añaden otros aditivos y generamos hormigón. Aquí presento unos datos del Instituto Coreano de la Construcción, donde un hormigón de 28 megapascales, que serían los famosos 280 kilos centímetro cuadrado de resistencia a compresión, con un 5 o un 10% de biochar, sobre todo mejora con un 5% mejora de resistencia a compresión y con un 10% mejora de resistencia a tracción. Este es un dato muy importante porque muchos hormigones para pavimentos es más importante la resistencia a tracción que la resistencia a compresión, a efectos de fatiga. Entonces, ¿qué estamos viendo en el mundo del hormigón? Que el biochar es un coadyuvante y un material que parece que tendría que ser un material de relleno y es un material que está ayudando a mejorar su proceso de fraguado, porque por la porosidad consigue, digamos, que la reacción agua-cemento se pueda realizar de una manera más controlada, sin tanta reacción exotérmica, y entonces estamos consiguiendo mejorar el fraguado del hormigón. Y no hablamos de porcentajes del 0,5, estamos hablando de un 5 a un 10%. Estamos hablando también aquí de un biochar de máxima calidad, del 85%. Biochares con menos porcentaje de carbono no pueden dosificarse con tanta proporción. Pero es cierto que podríamos añadir pues hasta un 20% porque aumentamos la resistencia del cemento y podríamos jugar con el control de resistencia. ¿Y esto qué permitiría? Algo que nos está empezando a obligar a Europa, a hacer obras sin CO2 embebido en la construcción. Digamos que quizás empezaremos con construcción premium, viviendas de lujo o ciertos prefabricados, como veremos ahora, pero realmente estamos asistiendo a un nuevo material de construcción muy interesante. También he de decir que el Ministerio, digamos, que oferta las obras públicas, está empezando a exigir en sus subastas, sobre todo en obras de rehabilitación, que se controlen las emisiones de CO2. Entonces, si tú usas materiales que tienen CO2 embebido, es una manera de controlar parte de la subasta. En teoría, el que consiguiera hacer obras sin emisiones, a lo mejor se lleva sin tener que hacer una baja y añadiendo más calidad de derechos de carbono, puede quedarse con las obras. O sea, que un mensaje sería que los constructores tienen que estar muy atentos a disponer de sistemas de compensación de emisiones. En esta misma línea vemos una empresa cementera como Holcim, que es un líder mundial, ha presentado un módulo prefabricado. Vemos aquí las fotos, que es una especie de celosía de un color grisáceo. ¿Por qué? Porque contiene gran cantidad de biochar que le cambia el color al hormigón, que de alguna manera estamos viendo que esto empieza a rodar y empieza a tomar peso y a ser creíble. Otro uso muy curioso y que aún lleva más tiempo, porque los países nórdicos llevan mucho tiempo usando biochar para temas de filtros de aguas residuales, es en la ciudad de Oslo, que en su protocolo de cómo hacer urbanizaciones y generar jardineras están usando mezclas de suelo con biochar para que las raíces de los árboles tengan una zona para desarrollarse, para retener agua y luego para compensar emisiones. Hay un manual que está citado aquí en la slide, en la diapositiva. Abajo tenemos la referencia de ese manual donde se contempla el biochar como uso en jardineras. Y luego, por último, quiero
presentar unas investigaciones que hemos hecho en la UPC del uso de biochar en carreteras, porque precisamente la Dirección General de Carreteras en el 2024 sacó una orden circular donde indicaba cuáles eran los contenidos de emisiones de CO2 por cada tipo de mezcla en función de mezcla asfáltica, en función de las diferentes calidades de pavimentos que tienen en sus manuales, ¿no? Entonces, el Ministerio lo que quiere es ahorrar 2 kilos por metro cuadrado en los firmes de nueva construcción e ir a conseguir objetivos de un 50% de reducciones de emisiones, hay que entender dentro del ciclo de vida de la ejecución del pavimento. Pero ¿qué hemos conseguido en la UPC al usar biochar? Pues que somos capaces de incluso de retirar casi 100 kilos por cada 25 centímetros de mezcla bituminosa, 100 kilos de CO2. Recordemos que estábamos en el carbono que tiene el biochar, en este caso es un biochar con un 83% de carbono, por 3,67 tenemos los kilos de CO2 por kilo de biochar, y entonces el ASEMA, que es la Asociación Española de Firmes de Mezclas Asfálticas, está hablando que de media sus asociados hacen pavimentos con 62,6 kilos por metro cuadrado. Entonces, de alguna manera, lo que estamos consiguiendo con el biochar, y así lo ha hecho la UPC, que tiene unas referencias, digamos, de solvencia tecnológica y de solvencia científica respecto a toda una experiencia en definir ensayos para conseguir calidad en los firmes y en las mezclas bituminosas. Lo que estamos viendo es que el uso de biochar es compatible con el pavimento al sustituir filler y parte de las arenas. Por lo tanto, con estos ejemplos que hemos visto, lo que estamos comprobando es las tremendas condiciones favorables que se están dando para empezar a usar el biochar en usos de construcción. Y con esto, pues no tengo que decir más que muchas gracias. Y aquí tenéis mis referencias. Entonces ahora lo que queremos es saber vuestra opinión, saber un poco vuestras perspectivas. Entonces para eso os vamos a pedir que si podéis escanear este código QR. Bueno, pues primero saber un poco de vosotros, de a qué pertenecéis, por tener una idea de vuestro perfil. Es totalmente anónimo, ¿eh? Luego no vamos a llamar a nadie para reclamar. Para saber un poco pues si pertenecéis al sector primario, si sois directamente agricultores, viticultores, si pertenecéis a una cooperativa o si sois investigadores, ONGs. Sí, tenéis que seleccionar y abajo darle a enviar. Vale. Bueno, lo que más tenemos son gente del sector primario, o sea que es muy chulo, que así sabemos vuestras opiniones. Vale. Bueno, pues la siguiente pregunta es, queremos saber, desde vuestro punto de vista, del 100% de los restos de poda que tenemos, ¿qué porcentaje se gestiona de cada manera? Es decir, ¿qué porcentaje pensáis que se quema? ¿Qué porcentaje pensáis que se trituran y se incorporan al suelo? ¿Qué porcentaje pensáis que se trituran y se depositan en la superficie como mulching? ¿O qué parte de los restos de poda se sacan fuera de la explotación para hacer otro tipo de gestión como puede ser la biomasa? Tenéis que ir moviendo la barrita y al final tiene que sumar el 100%, que lo hace automáticamente, se va regulando. Que, bueno, la percepción hay muchas veces que se queman muchos restos de poda, pero sabemos que cada vez se hace más uso de trituradoras en el viñedo para incorporar o bien los restos de poda o para dejarlo como mulching. De momento las dos que más se están posicionando son la quema y el triturado. Claro, agilizar el trabajo, lógicamente. Sí, justo eso. Y en Castilla-La Mancha nos comentaban que allí, como tengan que dejar los residuos de poda que se descompongan, se tiran días y días, que ahí el calor que tienen. Sí, total. Por eso queríamos saber, pues eso, que aquí imaginamos que eso es gente más de la región norte, pues saber un poco cómo pensáis que se gestiona. Bueno, hay bastante porcentaje de trituración e incorporación al suelo. Que bueno, el ecosquema justo lo que hace es promocionar el triturado en superficie y dejar una superficie con mulching, así que muy interesante. Vale, y luego os hemos presentado algunas alternativas, el biochar, el uso para hacer papel,
usarlo en material de construcción. Entonces queremos saber si conocéis a alguien que haya hecho algo con los restos de poda que no sea la quema o el triturado o la incorporación y si ha tenido éxito. Pues, por ejemplo, conozco a alguien que ha hecho, no sé, obtener bioplásticos a través de los restos de poda y no tuvo éxito. Vale. O sea, de momento aquí la gente no conoce a nadie que haga algo alternativo, digamos. Vale. Sí, pero fue fracaso para hacer energía. No conozco. Bueno, para sarmientos, para restaurante, de eso también es verdad, conocemos a los que hacen. ¿El cuál? Para los pinchos de lechazo. Sí, para el. Es verdad. ¿Ibas a decir lo mismo? Sí. Claro, sí. Bueno, justo, y también conocemos a gente que hace los típicos carbones de barbacoa a partir de los sarmientos para dar ese aroma de sarmiento, pero bueno, pudiéndolo hacer directamente. Vale. Me encanta la gente que ha puesto chuletillas, ¿eh? O sea, es que esa esa me voy a cortar seguro. Vale, perfecto. Sí, sarmientos para la barbacoa es éxito modesto. Bueno, desde luego que lo de la barbacoa es lo mejor, desde luego, ¿no? ¿Qué opción mejor que tomarse una barbacoa hecha a partir de sarmientos? Vale. Vale, entonces la siguiente pregunta es un poco en relación al biochar, que queremos saber pues, si lo conocíais o no lo conocíais, y después de haber escuchado a Claudio, que ha explicado también cómo funciona el biochar y los usos que puede tener, pues ¿pensáis que puede tener ventajas hacer biochar? ¿O decir, no, esto no veo cómo hacer biochar? Que deis vuestra opinión, un poco de qué pensáis sobre el biochar, si pensáis que es viable, después de haber escuchado a un experto como Claudio que ha explicado pues, perfectísimamente qué consiste, y después de haber escuchado a José que dice pues eso, que el biochar luego se puede usar para material de construcción y obtener pues créditos de carbono y que se cuente como secuestro negativo. Vale, la gente dice que lo conocía como fertilizante. Bueno, sí, justo, al final es una de las alternativas más directas, que es haces la pirólisis, obtienes el biochar y lo incorporas al campo, porque tiene una alta porosidad, tiene muchas ventajas como fertilizante. No, eso es aplicarlo directamente al campo. O sea, es básicamente materia orgánica muy estable y no hay que hacer nada. O sea, directamente es aplicarlo. Es como un fertilizante, como un compostaje, como el compost. O sea, no hay que hacer nada especial. No. El biochar normalmente lo que hacen es que lo mezclan con compost para diluirlo, digamos, y tener más producto, porque al final haces un poco de equilibrio del coste económico que tiene el biochar con el compostaje. Bueno, hay gente que dice que le gustaría ver, Claudio, esto que hay gente que le gustaría saber si se puede hacer en hornos más pequeños. Así que esto... Vale. Una alternativa interesante, pero de momento desconocida. Vale. Hola. Sí, se puede, de hecho se puede hacer en hornos más pequeños. El tema es la capacidad de control del proceso que te asegure la calidad final del biochar. Hay unos equipos muy pequeños artesanales, incluso a nivel artesanal se puede certificar el biochar también, pero la primera escala de equipos industriales es esa que mencioné, más o menos de 4.000 toneladas por año, que es una cantidad bastante fácil de biomasa de conseguir en casi cualquier lugar de España, no es imposible. Con respecto al uso del biochar, que creo que preguntaron adelante, como expliqué, una estructura de carbono inerte inicialmente, necesitamos cargarla. Por eso la mezcla con compost también permite la colonización de las bacterias y de los nutrientes en el propio biochar, y te diría la mejor forma de usarlo. Aplicarlo directamente al suelo tendría, digamos, tal cual como sale de la máquina, tendría el efecto inverso, porque funcionaría como una aspiradora a la inversa, competiría con la planta. Sí, por eso que es recomendable mezclarlo con el compost o remover en la tierra para asegurar que llegue. Vale, pues muy bien, sobre el biochar tenemos eso, y luego queremos saber un poco después de la presentación de José que ha presentado, bueno, pues vamos a usar el biochar para construcción, o directamente coger los restos de poda y hacer tableros, o bien hacer papel, como ha presentado Pablo, pues para saber qué pensáis sobre el uso de los restos de poda para obtener material de construcción,
papel. Y bueno, como hemos visto en la estrategia, pues supuestamente se va a buscar que se produzcan materiales de construcción a partir de materias como son los restos de poda. Saber un poco pues eso, si consideráis que es ventajoso o no y por qué. Había muchas patatas, también decían, cosas biodegradables. La subvención, maravilloso. Al año siguiente ya no se vuelve a hacer otra bolsa biodegradable. Claro que al final... La patata también. Sí, es verdad que verdad la patata. Más cara, las patatas vale más. La salsa que Totalmente, al final es una cuestión de mercado que, por eso la Estrategia Europea de Bioeconomía dicen que van a poder asegurar que va a haber una demanda de estos productos porque ellos van a promover que haya demanda de este producto. Para de esa manera asegurar que el precio sea estable y que no ocurra eso de que un año subvencionemos y luego sea muy... Vale. Vale, perfecto. Bueno, como todo que depende del coste, que si no... Y si no, pues como decía Claudio, pues para hacer biochar, pues una opción. Sí. Pero no, eso también está muy relacionado, porque al final los restos de poda son muy voluminosos, pesan muy poco y la gestión es muy difícil. Pero bueno, una gestión cooperativa que al final podemos juntar a varios viticultores y que puedan gestionarlo de manera conjunta, pues puede hacer que igual los costes logísticos sean menores. Y ya la última pregunta que queremos es que tras haber visto todas las alternativas que os hemos presentado, ¿cuál creéis que es la que tiene más futuro? ¿El biochar? ¿Seguir con bioenergía, que es una de las más conocidas hasta ahora? ¿Hacer papel o hacer material de construcción? Vale. Bueno, me gusta que la gente vote biochar porque no sé si la conocían antes o no, pero que se vote me parece sorprendente. Pues de momento la que gana es biochar. Bioenergía, papel y construcción las que menos porque igual son también las más desconocidas. Vale. Vale, pues nada, pues la que más ha salido es biochar. Cuéntame. conozco otra alternativa que también se conoce las villas de modelado ecológico con barro que era gratis, con páginas de carros que estaban regaladas, hacer arroces para estar ahí, otro No, claro. otro una zona de balcones hablando de los ríos que al viñedo que era muy bien o sea, que se hiciera la pizarra. Sí. Con sabor con vinos de pizarra. Y fue un proyecto que decía, no que es pizarra, lo que vaya a las pizarras ha sido en un depósito, la universidad. Bueno, es que otra cosa que también hace, como todo, es el marketing. Si sabes venderlo y la gente lo demanda, vender un buen producto es fundamental y el sector del vino lo sabéis más que nadie. Vale, pues muchísimas gracias. La última pregunta que os queremos hacer, que qué pensáis de la jornada de hoy, si os ha resultado interesante, pues sí, y voy a explorar estas alternativas, o sí, aunque ya conocíais estas alternativas, o no os ha resultado de interés porque ahora mismo no sea una de vuestras primeras preocupaciones. Bueno, me satisface a todos que dicen que sí, que vais a explorar estas alternativas. Incluso hay gente que dice que ya conocía estas alternativas, cosa que también pues, es importante porque se divulga bien y se conoce. O sea que Claudio y su asociación están haciendo buen trabajo para dar a conocer el biochar. Así que nada, pues esta ya era la última pregunta. Y daros las gracias a todos por vuestra participación y que, vamos, y que os haya sido de utilidad, pues nos va a satisfacer más. Muchísimas gracias.